Hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarles en esta sexta temporada del programa Cristonautas. Y como ustedes saben, en esta sexta temporada tenemos la presencia de nuestro querido amigo el padre Dempsey Rosales Acosta. Muchísimas gracias, padre Dempsey, por sacar un tiempo y estar con nosotros. Yo encantado siempre de estar aquí contigo, Ricardo, y con nuestros amigos que nos ven desde lejos, ¿no? Desde muy lejos, esta señal de EWTN llega a todos los países de habla hispana, en este caso nuestro, y también de otros idiomas. Pero qué bueno que podamos tener este medio, que es una bendición para poder llegar a tantos lugares donde no llegaría muchas veces la misma iglesia. Claro, claro que sí. Padre Dempsey, hemos estado hablando en esta temporada, dialogando, como dirían los discípulos de Emaús, dialogando acaloradamente sobre ciertos temas que a nosotros nos hacen reflexionar sobre la iglesia. Sí. A mí me interesaría que nos ayudara usted, como doctor en Biblia, a entender la Pascua judía y su conexión con la Pascua cristiana. Vamos a empezar con la Pascua judía. ¿De dónde viene esto? En primer lugar, cuando tenemos que hablar de la Pascua judía, es inevitable ir al libro del Éxodo, capítulo 11 y capítulo 12, sumamente importante, porque la Pascua judía es ese pasar de Dios en el medio de su pueblo y en el medio de los egipcios. En hebreo se dice el Pesaj, ¿no? El Pesaj, esta Pascua, que es una de las fiestas más importantes en el calendario litúrgico, en la vida espiritual de Israel. Y la Pascua, la primera Pascua judía es la última plaga de Egipto, la última. Ya. Y en la tradición hebraica se le llama el Makab Bejorot, es decir, la muerte. Eso es en hebreo. En hebreo, sí, en hebreo antiguo, el Makab Bejorot significa la muerte de los primogénitos. Entonces, la última plaga de Egipto, Yahvé le dice a Moisés que le tiene que comunicar al pueblo que esta plaga va a ser distinta. Y él mismo, el Señor, va a pasar por el medio de su pueblo, pero su pueblo tiene que prepararse para ese pasaje de Dios, para ese paso de Dios. ¿Y cómo se tiene que preparar? Y las instrucciones son muy claras. En primer lugar, tienen que agarrar un macho cabrío puro, sin defecto, o una oveja pura, sin defecta, y se tiene que cocinar, se tiene que matar, degollar, pero la sangre, parte de esa sangre se tiene que poner en las puertas, en los dinteles de la puerta o por fuera, ¿no? De tal manera que cuando el Señor pase y vea la sangre del cordero degollado, o del macho cabrío, depende de lo que tengan, el Señor va a pasar de largo y va a entrar entonces en la casa de los egipcios y va a matar a todos los primogénitos, incluyendo los del ganado. O sea, ni siquiera las bestias se salvaron en esa plaga. Y así fue. Entonces, las familias tenían que comer en conjunto. Toda la familia tenía que preparar el cordero y comerlo, consumirlo todo. Y si no lograban consumirlo todo, tenían que quemar lo que quedaba, porque no podía quedar nada para el día siguiente. Si la familia es muy pequeña o pequeñita, se tenía que unir a otra familia, de tal manera que al menos podrían comer en comunidad, pero siempre importante la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, ¿ok? En las afueras de la casa, de tal manera que el Señor iba a pasar y la sangre iba a ser el punto de salvación, el símbolo de salvación. ¿Qué pasa? Que luego, ¿cómo lo tenían que comer? Lo tenían que asar completo, tenían que comérselo completo, incluso con las entrañas adentro, no se podía desperdiciar nada, y tenían que hacerlo estando en pie, vestidos como si ya fueran a punto de salir, y tenía que acompañarse con panejácimos. Interesante esto, panejácimos. Y prácticamente esta es la primera Pascua. Y el Señor dice, esta es la primera Pascua del Señor, y esto será en conmemoración para siempre. Y de hecho, se seguirá haciendo hasta el día de hoy. Se realiza el famoso Pesaj, o la Pascua judía, que conmemora ese evento de la gran liberación del pueblo de Israel de Egipto. Al final y al cabo, la Pascua es un evento espiritual muy potente, es un evento litúrgico, pero el evento litúrgico se hace en la casa.
con la familia y siempre es comunitario, no individual. Muy importante este detalle, no individual, comunitario, en familia, en unidad. Incluso si la familia es muy pequeña y no se puede comer todo, se tiene que unir a otra, pero siempre tiene que estar en una dimensión comunitaria. Esto es esencial. Pero usted acaba de decir algo que a mí me ayuda mucho. ¿No es entonces la Pascua o Pesaj en hebreo el paso del Mar Rojo, sino es el paso de Dios en su pueblo? Exacto. Y es el paso que obliga a transformar la naturaleza del pueblo de Israel. Precisamente ese pasar de Yahvé, ¿no?, a través del pueblo, incluyendo los egipcios, el día siguiente es la liberación. La Pascua lleva a la liberación, a la transformación del pueblo de Israel de ser esclavo a un pueblo libre. Es la Pascua que también que lleva a muerte a aquellos que van en contra del diseño de Dios. Es la Pascua que da vida a aquellos que obedecen a Dios. Es la Pascua, el pasar, que me transforma a ser una nueva criatura delante de Dios. Me ha parecido esto interesante. Y ellos tenían que comer de pie. ¿Por qué comer de pie? Es el sentido de la urgencia. No hay tiempo para descansar, no hay tiempo estando de pie y estando completamente vestidos, porque la liberación va a llegar. La cintura tenía que estar ceñida. Exacto, porque es el símbolo de estar preparado para salir. Y se tenía que comer el cordero con el pan ácimo y hierbas amargas. Las hierbas amargas siempre simbolizan esta amargura de vivir como esclavos. Y por eso es tan radical, ¿no? Y también es impresionante ver que después el pueblo de Israel, cuando está en el desierto, comienzan a anhelar cuando estábamos en Egipto. Es siempre la actitud rebelde, ¿no? Estábamos en Egipto, ¿no? Porque allí al menos comíamos bien, ¿no? En vez de estar en el desierto comiendo maná. No, interesante. Hay un elemento que me llama mucho la atención, que es el cordero que debía ser degollado y que su sangre debía ser la señal. Exacto, de salvación. ¿Y Jesús celebraba esta fiesta? Oh, definitivamente. Todo judío piadoso celebraba el Pesaj. Hasta el día de hoy, todo judío piadoso celebra el Pesaj. Es una fiesta litúrgica que se ha mantenido sin parar en toda la historia del pueblo de Israel, y Jesús era un judío piadoso. De hecho, en el Evangelio de Juan se dice claramente que Jesús fue 3 veces a Jerusalén a celebrar la Pascua. La Pascua es una de esas fiestas solemnes de Israel que implicaba la peregrinación de ir al templo, a Jerusalén, y hacer una ofrenda al Señor en el templo y luego celebrar la Pascua. Muy importante. Y la Pascua es una de esas fiestas que son muy sentidas y siempre se realiza en la casa. Siempre se realiza en la casa. Es una fiesta en familia. Y en esa fiesta en familia prácticamente se pasa toda la noche. Por supuesto, la primera Pascua era muy sencilla, que era la plaga de Egipto, pero luego a través de los siglos se iba elaborando más. Incluso la Pascua no era es una comida propiamente dicha, pero también es un recordar, una anamnesis, es un recordar de lo que hizo Yahvé por su pueblo en el pasado, en Egipto, y ahora Yahvé sigue siendo fiel. Es decir, que lo que hizo en el pasado no quedó en el pasado, continúa siendo presente, se hace realidad en el presente, porque Dios, como actuó en el pasado, sigue actuando hoy. Eso es sumamente importante en la espiritualidad hebraica y en la espiritualidad del Antiguo Testamento. Y la espiritualidad hebraica obviamente tiene que ver con la espiritualidad cristiana. Definitivamente, nosotros no somos cristianos sin el Antiguo Testamento. Digamos, somos cristianos con el Primer Testamento que hemos llamado, donde el Pesaj o Pascua tiene un sentido muy importante. Definitivamente. Para nosotros, cuando hacemos la celebración de la Semana Santa que llamamos la Semana Mayor, el Jueves Santo tiene una vital importancia. Sí. ¿Es la celebración que Jesús hizo de la Pascua? Sí, exacto. Nosotros, el Pesaj que Jesús celebró y que nosotros llamamos la última cena, es literalmente la Pascua judía.
literalmente. Y él estaba en Jerusalén porque es una de esas fiestas solemnes que tradicionalmente en el mundo judío antiguo pide esta peregrinación, ¿no? Hay 3 fiestas judías. De entre todas hay 3 fiestas judías que se le llaman las fiestas de la peregrinación, porque se tiene que caminar, que es la Pascua, el Pesaj, Shavuot, que sería Pentecostés, y Sukkot, que sería lo de los tabernáculos. Sí, hablaremos después de las otras fiestas. Pero para que nos demos cuenta, estas son las únicas 3 que piden o que tradicionalmente se hace esta peregrinación. Por eso Jesús, cuando hizo la última cena, estaba en Jerusalén. Esto para darnos un contexto histórico. Y él celebra también en familia, en su familia que eran los discípulos y los apóstoles. Exacto, exacto. Pero ya era más elaborada. Recuérdense que con el Éxodo, al tiempo de Jesús, ha pasado más de 1000 años, más o menos. Sí. Entonces, ya se ha elaborado. Están las famosas 4 copas de bendición. Está también, existe una especie de rito que se hace, que hasta el día de hoy se mantiene. Entonces, la primera copa de bendición, luego se comienza con el pan, luego se hacen con los aperitivos, es decir, las hierbas amargas, luego la segunda copa de bendición, luego se hace la comida, se come el cordero, y luego la tercera copa, ¿no? Y luego la cuarta copa, y así son 4 copas de bendición. Importante las copas porque la tercera copa es lo que es la que Jesús dice, este es mi sangre. La tercera copa de la bendición en la estructura de lo que es la celebración de la cena pascual judía en el primer siglo. Padre, yo sé que esto tiene una respuesta clara, pero para que nos quede claro a todos, el cordero que manda Yahvé en el Antiguo Testamento cuando el pueblo está de esclavo en Egipto, sí, y que su sangre va a servir como señal para que la muerte no se lleve a los primogénitos. sí. Ahora ese cordero es Jesús, sí. La identificación de Jesús. Él mismo se identifica con ahora este pan, esta oblación. Pero importante esto. Durante la última cena, es decir, el Pesaj de Jesús, él identifica, esa es la cosa original, él se identifica a sí mismo, es con el pan. Con el pan. Este es mi cuerpo. Pero el pan, es interesante ver que se come acompañado con el cordero también. Claro. Pero no dice, tiene que comer mi cordero, yo soy el cordero, no. Sí. Es el pan, y es allí la radicalidad de Jesús. Pero esto es muy importante porque Jesús al mismo tiempo está creando algo nuevo, radicalmente nuevo, que incluso es escandaloso para una fiesta judía que tiene tantos siglos de ser establecida de una manera tan solemne y divina. Jesús está rompiendo los esquemas allí. Y la tercera copa, que es la tercera copa prácticamente de la bendición al final de la comida, y luego vienen los himnos, y luego se viene la última copa, no se describe, solamente se describe cuando come, pero él se identifica con el pan. Luego la Sagrada Escritura, los otros, sobre todo el Evangelio de Juan, pero sobre todo en la literatura del libro del Apocalipsis, Jesús es este cordero degollado. Pero eso se va a ver es luego en la cruz. Ok, en la cruz se va a ver. En la cruz es donde el cordero es degollado y su sangre es allí, en el madero. Exacto. Y cuando él toma la copa y dice, esta es mi sangre de la nueva alianza. Exacto. O sea que no descarta que hubo una primera alianza. Nunca. Sino que esta es la nueva alianza que yo hago con ustedes. Totalmente radical en cuanto a la modalidad y la novedad que lleva. Y podríamos decir que la sangre del cordero que pintaba las puertas de las casas en Egipto para que la muerte no se llevara a los primogénitos, es hoy esa sangre de Cristo que nosotros tomamos en la Eucaristía y que también la muerte eterna no tendrá sobre nosotros poder? Definitivamente sí. Y no solo allí se queda. Igual, toda la tradición de la Iglesia ha interpretado la noción de la sangre del Cordero, la muerte y la resurrección, como manifestaciones, la esencia que se manifiesta en el sacramento del bautismo. De hecho, en las oraciones del sacramento del bautismo, en Cristo hemos muerto en la carne y hemos resucitado en Cristo.
precisamente en la inmersión del agua y luego en la salida del agua. Interesante. Entonces, todo el misterio cristiano de la muerte y resurrección del Señor, de una u otra manera, es la realización suprema del evento de la Pascua. Solo que en la Pascua, es decir, en la comida, es el sacrificio, es la prefiguración del sacrificio que inmediatamente va a tener lugar. Y esa Pascua luego se desarrolla, se viene a convertir en nuestra misa, en nuestra Eucaristía. Y nuestra Eucaristía sigue siendo una Pascua judía, pero cristianizada, en donde el mismo evento de Jesús es el único que se perpetúa, solo que ahora es un sacrificio sin sangre, incruento, porque no tenemos que volver a crucificar a Jesús, porque ya está, ya pasó, el evento es único y universal, dura para siempre, pero ahora se perpetúa de manera real en la Eucaristía que nosotros celebramos, pero sigue siendo un Pesaj, un Passover. Hay unas palabras de Jesús que me gustaría que usted nos ayude como biblista. Hagan esto en memoria mía. Sí. Y luego en el sacramento de la Eucaristía se dice que es un memorial. Sí. Pero memoria, a ver, si uno va a los libros o al diccionario y dice que es la memoria, es recordar con la mente eventos. Sí. No es eso. No es solo recordar, no es solo tener la emoción del recuerdo, no, es también actualizar. Actualizar, se hace presente realmente ese evento que ya tuvo lugar, que se perpetúa en la historia. No es que hay varios eventos, no, es uno único que se perpetúa. Entonces, este anamnesis de recordar no es solo recordar, sino también vivir y actualizar el mismo evento. No otro, es el mismo. Que se perpetúa. Mismo. El mismo, en donde el altar, el que preside y la ofrenda es siempre Jesús. El altar del sacrificio es la cruz, es mismo Jesús. Las especies se convierten en Jesús y el sacerdote, el celebrante, cuando habla in persona Christi, es siempre en Jesús. Prácticamente es todo el evento actualizado de Jesús en ese momento. Usted nombró tres palabras en latín. In persona Christi, ¿qué significa eso? En la persona de Cristo. Cuando usted como sacerdote celebra la Eucaristía, en el momento de la consagración, sí. Cuando usted habla, no es usted. No. Y es allí la belleza del sacramento y el misterio del sacramento. El sacerdote, cuando pronuncia esas palabras sagradas, está hablando en la persona de Cristo. No son mis palabras, son las palabras de Cristo. Y Dios está actuando en ese momento, en ese sacramento de manera sobrenatural, independientemente de la modalidad independientemente de la moralidad o de la condición de la persona que lo ejerce. Claro. Que el sacramento tiene una eficacia sobrenatural que es implícita en el sacramento, en tanto en cuanto se realiza con la recta intención y se aplica las fórmulas que están allí. Porque yo me puedo inventar, por eso es que es tan grave inventar palabras en la Eucaristía. Muy grave. Yo no puedo comenzar a improvisar palabras en el momento de la consagración, porque entonces son mis palabras. Pero si yo sigo exactamente tal cual como está escrito, al menos si yo como sacerdote u otros somos frágiles, muy bien, pero en el momento que tratamos de ser fiel a esas palabras, esa fidelidad y esa forma detallada de seguir el sacramento como es, me da garantía de que Dios está actuando independientemente de mis dudas o independientemente de cualquier condición personal que tenga el celebrante. Dios actúa ex opera operato, a través de lo que se está obrando, de la obra que se está obrando. Eso es lo que significa ex opera operato, ¿no? Tengo que pedirle que me traduzca ex opera operato. De la obra que se está obrando. De la misma obra que se está obrando, de la obra obrada, es decir, del mismo acto. Ya Dios está actuando, por tanto, el sacramento se hace, se realiza, Dios está allí. Tengo una pregunta, sí. Padre. Cuando Jesús en la última cena le dio el pan a los discípulos, ellos sería la primera comunión. Exacto, sí. Que hicieron, y ese pan ya era el cuerpo de Cristo, sí. Místicamente hablando. Sí. Y realmente hablando, sí. No solo místico. Exacto, el mismo Jesús lo hace. Le hago una pregunta, si voy a misa hoy y comulgo, ¿es el mismo cuerpo de Cristo? Sí, porque no hay otro cuerpo, es el mismo cuerpo.
Solo hay un solo cuerpo de Cristo, y ese es el mismo eternamente. ¿Cuán profundo sería que nosotros meditáramos? Sí. Y me emociono pensando en esto, ¿no? Es Meditar siempre el único. el único sacrificio. Sí. Y cuántas veces nosotros vamos a misa tan descuidadamente. Definitivamente, sí. Nosotros llamamos misa, pero tendríamos que llamarlos evidentemente acción de gracias, Sí, Eucaristía, etcétera. Sí. Pero ¿qué preparación deberíamos nosotros llevar para estar atentos a ese misterio de la palabra que existía desde el principio, que se hace carne en Jesús, que se queda en el pan eucarístico, porque es, como decimos en la Sagrada Eucaristía antes de comulgar, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Exacto. Este es el Cordero de Dios, y esto es lo que usted, cuando sacerdote lo presenta, levantando el pan y el vino, que ya no son más pan y vino, parecen, pero no lo son. Sí. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Definitivamente, sí. Y por eso es que tenemos que volver a repensar la manera como nosotros proponemos la Eucaristía, como proponemos la misa. Muchas veces en la catequesis hemos enfatizado el sentido de la punición, el castigo. Si no vas a misa es pecado, si no vas a misa es esto, es siempre como tenéis que hacerlo porque si no no vas a estar a la altura. Tenemos que reproponer el paradigma catequético, porque los primeros cristianos iban a la Eucaristía por amor, porque quiero estar cerca, quiero encontrarme con el objeto de mi amor. ¿Y quién no quiere estar con el objeto de su amor? Todo el mundo, pero tenemos que quitar esta noción de la punición, que no se niega, pero el énfasis es en el amor. Yo quiero el Eucaristía porque me quiero encontrar con Él, quiero recibirlo, quiero que el Señor me transforme y que sea algo espontáneo. Y a base de ese amor es cuando yo siento el temor de perderlo, es cuando siento el temor a pecar o a ser frágil o a no estar a la altura de lo que Él espera de mí. Pero es siempre movido por amor, no por miedo. Tenemos que repensar esa noción, porque el mismo Jesús lo dice, ¿no? En el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan, ¿no? Yo he dado mi vida por amor a ustedes y todo aquel que cumple mi palabra es porque me ama. Es esa la noción. Y el que me ama cumplirá mis mandamientos, mis palabras. Es basado en el amor, no en esta noción de miedo. No podemos seguir. Y por eso tenemos tantos problemas a nivel de catequesis, ¿no? A nivel de pastoral. Y tenemos que transformar ese paradigma. Y las primeras comunidades cristianas, los primeros están muy claros en eso. Usted sabe que mi especialidad, y yo soy un catequista y creo que esta es mi vocación, pero yo creo que a nosotros nos falta mucho todavía como catequistas hacer énfasis en esto. Muchas veces nosotros buscamos, tristemente, algún sacerdote que sea medio showman. Y como dice usted, a veces hay algunos que por hacerse los graciosos, no sé, hacen cosas o dicen cosas fuera de la liturgia para hacerlo más simpático. La Eucaristía no debe ser algo que es simpático porque el cura hace cosas nuevas, sino porque casualmente cumple lo que dice Jesús. Exacto. Y para entenderlo nosotros tenemos que tener una catequesis. La catequesis puede ser muy simpática, eso sí. Sí, claro, tiene que ser. Todo lo y que activa y proactiva y música en la catequesis para llegar a la celebración profunda del amor. Exacto. A mí me llamó la atención el Pesaj. Sí, el paso. El paso. Jesús pasa también. Sí, Jesús pasa, la cosa interesante de esta nueva radicalidad de Jesús es que no es que solo pasa, Él viene al encuentro para quedarse con nosotros y yo me vuelvo en un pequeño espacio en donde Él reside conmigo en la Eucaristía, que es radical. Porque Yahvé nunca dice, el Cordero soy yo, tienen que comerlo. En el Antiguo, jamás. En el Antiguo Testamento no. Jamás, imposible. Por eso la radicalidad de Jesús es algo nunca escuchado antes.
en la tradición bíblica semita. Imposible, no, no, es algo completamente nuevo, radical. Y la palabra cordero que usted nos menciona en el Apocalipsis, había un cordero degollado de Sí, pie. exacto, el cordero degollado, y con él estaban todos aquellos que se habían lavado las vestiduras en la sangre del cordero degollado. Interesante, es porque el cordero es una imagen paradójica, ¿no? Porque sobre todo en el libro de Apocalipsis, ¿no? Encontramos dragones, el dragón, la bestia, Sí, sí. ¡wow! Parecen de estas películas, un dragón, ¡wow! ¿Me entiendes? Entonces, de repente, el personaje más poderoso, que es la paradoja, es un cordero. No es que es un cordero, y que ya de por sí la imagen de un cordero nos dice, oh, qué bonito, Mansito. oh, sí, qué bonito, no, no dice, de hecho el cordero te lo puedes llevar a matar y no te hace un gran qué, ¿no? Porque es muy manso, y además de ser cordero, está degollado. Y esa es la paradoja del Y los libro de que la lo Revelación. acompañaban habían sido lavados en su sangre. Mártires, sí, habían sido muertos. Y esa es la paradoja de Dios. A través de lo insignificante, a través de lo que aparentemente es manso, humilde, frágil, es cuando se muestra la grandísima gloria y poder de Dios. Grandioso, Padre, grandioso. en un minuto, Okay. ¿qué le diría usted a una persona que no se acerca a la Eucaristía porque es pecadora? Jesús nunca negó a ningún pecador. Jesús nunca rechazó a un pecador. Me gusta mucho en el Evangelio de Juan cuando los fariseos se acercaron con esta mujer pecada en adulterio y Jesús no la condenó. Y dijo a los otros, el primero que tenga pecado que arroje la primera piedra. Y al final todos se fueron y quedó él con la mujer sola. Y le dice, ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están? Y dijo Jesús, yo tampoco te condeno. ¿Qué más puedo decir yo? Solamente repito lo que Jesús ha dicho. Nada. Si Jesús lo ha dicho, ¿quién soy yo entonces para decirle a alguien, no soy digna de acercarte a Jesús? Todo lo contrario. Bueno, las puertas están abiertas. Para eso tenemos el sacramento de la reconciliación. Absolutamente sí. Padre, el tiempo se nos ha ido, tenemos tantas ganas de conversar, pero no se vayan, hermanos y hermanas, porque en la semana que viene tendremos otro programa de Cristonauta, sexta temporada. Gracias, Padre Dempsey, gracias a todos ustedes. Muy agradecido.